Buenas tardes, mucho gusto. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, licenciada, y buenas tardes, compañeros. ¿Cómo están? Buenas tardes, licenciada y compañeros. Espero que estén bien. Ya en la recta final. Todavía estoy terminando de calificar. Les confieso que sí ha sido bastante complicado, pero yo calculo que ya estamos casi que finalizando de calificar. Entonces, mi meta es subirlas de aquí al fin de semana, ¿verdad? Porque sí, créanme que son bastantes y como son 2 exámenes, solo ese curso son 500 y en la otra sección otros 500. Sí, es complicado, pero ahí creo yo que ya vamos a subir notas de aquí al fin de semana porque ya van a empezar ustedes sus parciales. Hicimos los extemporáneos, me toca mañana todavía los del octavo, pero ya vamos ahí. Si ya se dieron cuenta que queda poquito y pues tenemos que tratar de avanzar, ¿verdad? Lo más que se pueda. Así que voy a tratar, miren, no, de hoy, por ejemplo, ya había empezado este curso para que sigamos lo del testamento, que sí me falta pues ver unos temas relacionados con el testamento. Pero me recuerdo que vimos bastante bien, empezamos a ver lo de la sucesión, las clases de incapacidades, vimos también, nos faltan las incapacidades por testamento, que esto corresponde acá. La representación hereditaria, sí nos queda bastante de qué platicar todavía, ¿verdad? Y a ver quién de los que siempre anda participando me recuerda qué fue lo que se recuerda de lo que vimos en la última clase relacionado con el testamento. Inclusive vimos las formalidades especiales de los testamentos. A ver, ¿quién se recuerda? Recuerdo, licenciada, que además de las formalidades especiales del testamento, vimos la incapacidad para suceder por indignidad. Ajá. Hasta ahí tengo anotado yo, licenciada. Ajá, también vimos las formalidades especiales de los testamentos. Leímos algunas formalidades que tienen distintas a las demás escrituras, ¿verdad? Ajá, la unidad del acto, que hay que incluir la fecha y la hora de inicio y de finalización del instrumento. Ajá, también que requiere pues 2 testigos, ¿verdad? Los testigos y que constantemente hay que preguntarle al testador cláusula por cláusula si esa es efectivamente la voluntad que quiere dejar en el instrumento. Así es. Gracias, María Mercedes, ¿verdad? Solo estoy anotando acá porque después se me confunden cuál es de qué sección. Muy bien, y a ver, también pues hoy voy a tratar de avanzar. Miren, yo les voy a subir pues unos ejemplos, ¿verdad? Para que tengan idea y tratar de hacerles una presentación de lo que no me va, no, porque en una que les voy a subir, en esa me falta todavía bastante, ¿verdad? Entonces, incluirles, no, esto no es porque solo sobre la presentación viene el examen, no. Lo que viene en el examen es lo que nosotros platicamos, básicamente el 90%, y lo demás es solo como una guía que a ustedes les debe de servir, ¿verdad? No es que precisamente solo lo que está en la presentación es lo que a ustedes les va a venir en el examen, así que no se confundan, porque por ejemplo ahorita habremos en la clase, si no estoy mal, 70, imagínense, y somos como 200 y pico, ¿verdad? Entonces sí falta mucha gente, ¿verdad? Eso es, miren, yo ya llevo como 5 o 6 años dando clases y siempre es el mismo efecto, ¿verdad? Ya de último, son pocos los que se van conectando, son pocos los que van presencialmente también, ¿verdad? Entonces ya después se les complica, ¿verdad? Pero recordemos que en el examen final viene todo, ¿verdad? Todo es todo lo que se pudo abarcar.
Y pues yo adicional, pues sí les quiero grabar un par de clases que se las voy a subir, ¿verdad? Ya sabemos en dónde, para que sobre eso venga el examen, básicamente, ¿verdad? Diría yo que lo que platicamos después del segundo parcial para acá va a venir por lo menos el 40% del examen, ¿verdad? Los ejemplos se los voy a compartir porque aparte de eso, pues, por ejemplo, hay aspectos distintos que conllevan las escrituras de los testamentos o donaciones por causa de muerte, que ya vimos que son formalidades distintas, ¿verdad? Y para que veamos la diferencia, a ver quién me colabora leyéndome el artículo 926 del Código Civil. Buenas noches, Licta. Aquí lo tengo. Bueno, yo lo tengo también. Va, Lucrecia va uno y después Yolanda me colabora con otro, ¿sí? Ok, gracias, licenciada. Gracias. Artículo 926, dijo, ¿verdad, licenciada? Sí, por favor. Muy bien. Artículo 926, incapacidades para suceder por testamento. Son incapaces para suceder por testamento, numeral 1, los ministros de culto, a menos que sean parientes del testador. Numeral 2, los médicos o cirujanos que hubieren asistido al testador en su última enfermedad, si éste falleciere de ella, salvo que sean parientes del testador. Numeral 3, el notario que autoriza el testamento y sus parientes. Y los testigos instrumentales. Numeral 4, el tutor, el protutor y los parientes de ellos, si no se hubieran aprobado las cuentas de la tutela, a no ser que fueran parientes del pupilo. Y numeral 5, las instituciones extranjeras, cualquiera que sea su finalidad. Muy bien, gracias Lucrecia. Pues acá básicamente lo que nos indica el artículo es, por ejemplo, los ministros de culto, ¿verdad? El pastor, por ejemplo, ¿verdad? Que nos pueda asistir ahí. Los médicos y cirujanos, inclusive acá hace la diferencia de que a menos que sean pues parientes del testador. El notario, ¿verdad? Que realiza el testamento, el tutor, protutor o los parientes, ¿verdad? Y los parientes, si no hubieran aprobado las cuentas de la tutela, ¿verdad? Que tendrían que estar rindiendo esas cuentas y las instituciones extranjeras. Pero ustedes, ¿por qué creen que el legislador creó este artículo? ¿Cuál era lo que básicamente buscaba? Buenas tardes, licenciada. Le saluda Josué. Buenas, Isabel, ¿cómo estás? Bien, gracias. Decir quiénes son los que no pueden suceder a un testamento, licenciado. ¿Cómo? Decir quiénes son los que no pueden suceder a un testamento. Ajá, pero ¿por qué creen? A ver, Perdón. La razón es porque una de las cosas que quería era darle cierta certeza jurídica de que en esos últimos momentos, en el caso de los médicos, no hubiera cierta incidencia en lo que en la situación propiamente de la persona. Es decir, por ejemplo, si yo ya estoy en mis últimos momentos y estoy en un punto crítico que observé que aparentemente los doctores hicieron todo el esfuerzo por quererme ayudar, entonces yo les pienso dejar ahora todas mis cosas a ellos. O en el caso del notario, que no haya sido guiado de alguna manera, digámoslo, muy siligiosamente para poder venir y que dejara las cosas a nombre del notario. Y así, cada una de las características o de los incisos que van dejando es dadas las circunstancias de que hay cierto poder respecto a la persona que quiere testar en ese preciso momento. En el caso de los ministros, por cuestiones de creencias según la religión de cada quien, y que considere que fue un don divino y que Dios le dijo que tenía que dejárselo al pastor. O sea, como para evitar que todos esos argumentos que son muy subjetivos incidan en la toma de decisión de algo tan importante que es el testamento. Así es, muy bien, Estale, te estás muy acertado. A ver, María Mercedes. Yo pienso que tanto el notario, el médico y el pastor son personas que influyen en la voluntad del testador. Sí, así es. De hecho, pues sí, ¿verdad? Como Entonces, nos decía, precisamente para evitar que el testador se vea influenciado por ellos, por motivos de fe, por motivo de confianza o de gratitud,
Y proteger a la familia del testador también de que no se lo vayan a babosear y le digan, como dijo el compañero, no, es que a mí Dios me dijo que le tenías que dejar todo a la iglesia, o que el notario se aproveche de la posición que ocupa como realizador del instrumento y ponga cuestiones que no sean y después se vuelva, su patrimonio crezca en detrimento de los intereses de la familia, ¿verdad? Así es, María Mercedes. La verdad es que Starlet y María Mercedes tienen mucha razón, ¿verdad? Buscaban pues proteger, ¿verdad? Ahí sí que no influir, ¿verdad? En la última voluntad de la persona. A ver, Lucrecia. Buenas noches, licenciada. Con una consulta. En el caso de que, por ejemplo, la persona, digamos, el papá o la mamá de alguien estuviera en sus últimas, ¿verdad? Y haya un hijo que quiera aprovecharse y, o sea, tal vez no dejó ningún testamento, ¿verdad? La persona. Y quiera quedarse con todas las cosas, ¿verdad? Y obligan, o sea, a decirle, digamos, al notario de que su última voluntad le había comentado a él de que le iba a dejar todo, ¿verdad? En ese caso, el notario tendría que creerle o esperaría para poder dárselos digamos, a todos los hijos. No, ahí no se puede porque el acto de testar es personalísimo, compañera. El notario no puede hacer un testamento porque el hijo llegó a decirle es que mi papá quería tal cosa. No. De plano no se puede. No se puede. De hecho, ningún mandatario puede hacerlo, ¿verdad? Es personalísimo, ¿verdad? No podría nadie hacerlo en vez suya, ¿verdad? No puede nadie, más que el causante, ¿verdad? Sería el único que podría, ¿verdad? Y si no, pues sí hay ciertas excepciones. Vimos, pues, por ejemplo, que en el caso de que el testador, por el causante, quisiera dejar, si el testador dejar todos sus bienes a una persona, pero tiene que ver, por ejemplo, hay unas excepciones, que es el derecho de alimentos, ¿verdad? Si existen hijos menores y él vino y le dejó a alguien, porque pueden ser parientes solo los a quienes vamos a heredar, no, ¿verdad? O sea, si yo deseo dejarle todo por ejemplo, al jardinero de acá, del condominio, pero si yo tengo hijas menores, la ley misma está protegiendo a los menores y diciendo, no, esa es su voluntad, pero esto lo tenemos que descontar de acá, ¿verdad? Esa persona se tiene que hacer cargo de los alimentos de ellos, ¿verdad? Porque no podemos desproteger a los menores de edad, ¿verdad? ¿Starlet te iba a decir algo? ¿No? No. Ah, va. Es que encendió la cámara de repente sí quiere intervenir ahí. Pero esa es la protección, ¿verdad? Pero supónganse, acá en la ley nos indica, por ejemplo, una excepción. Los médicos o cirujanos, dice, que hubieran asistido al testador en su última voluntad, si éste falleciere de ella. Salvo que sean parientes. Por ejemplo, acá hace una excepción. Puede ser que un hijo asista a un padre, ¿verdad? Que sea el médico, que pues yo diría que es un poquito difícil, ¿verdad? Una situación así, pero puede suceder, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en el caso del notario, si fuera pariente el notario, ¿podría él suceder en los bienes por testamento? Si son parientes dentro de los grados de ley, él puede suceder, pero él no puede hacer el testamento. ¿Por qué no puede? Porque el notario está inhabilitado para ejercer para cartular en favor de sus parientes dentro de los grados de ley. Vale, ¿eso en qué artículo está, María Mercedes? Ahorita es que yo soy mala con los números, hombre, pero ese es un artículo mágico. ¿Saben cómo se me quedó a mí? Y eso me lo dijeron cuando yo estudié privados. Artículo 77, prohibiciones. Ajá. ¿Se lo leo? Sí, por favor. Título 10, prohibiciones, artículo 77. Al notario le es prohibido, primero, autorizar actos o contratos en favor suyo o de sus parientes. Sin embargo, podrá autorizar con la antefirma por mí ante mí los instrumentos siguientes, y detalla una serie de instrumentos. ¿Se lo termino de leer todo o...? Solo lo que conlleva, por ejemplo, la literal A, esa sí me interesa. Muy bien. Y el literal A, su testamento o donación por causa de muerte y las modificaciones y revocaciones de los mismos.
Literal B, los poderes que confiera y sus prórrogas, modificaciones y revocaciones. Literal C, la sustitución total o parcial de poderes que le hayan sido conferidos cuando estuviesen autorizados para ellos. Literal D, los actos que le resulten solo obligaciones y no derechos algunos. Literal E, las escrituras de ampliación o aclaración que tengan por objeto único en mandar errores u omisiones de forma en que hubiera incurrido, siempre que no sean los contemplados en el artículo 96. Muy bien, gracias. Pues acá básicamente, ¿cómo se les va a quedar Las prohibiciones tiene una X, ¿verdad? En el título X. O sea, malo, es malo, ¿verdad? Entonces, es prohibido. ¿Qué es prohibido? Para el notario es prohibido autorizar actos o contratos a favor mío o de mis parientes, ¿verdad? Yo no puedo realizarlo. Esto viene a colación porque estamos viendo, por ejemplo, en el 926, el numeral 3, ¿verdad? El notario no podría realizar el testamento, ¿verdad? De alguien que es su pariente, ¿verdad? Dentro de los grados de ley, ¿verdad? A excepción de ¿qué? Que sí podría hacer por mí ante mí su testamento o donación por causa de muerte. O sea, él sí podría realizar su propio testamento. Una pregunta, licenciada. ¿Sí? Bueno, ese tipo de testamento no vendría siendo un testamento cerrado, ¿verdad? Podría seguir siendo igual abierto. Es abierto. Abierto. Para mí es abierto. Y pues eso es lo que básicamente nos indica este artículo, ¿verdad? Entonces sí es bien importante. Ahí vamos a ver hoy, pues vamos a tratar de avanzar en relación a eso, solo que también me interesa pues que veamos otros artículos relacionados con el testamento. Muy bien, a ver, alguien que me haga el favor de leer, o mejor, ¿qué es para ustedes la representación hereditaria? ¿Qué significa? La representación hereditaria es aquella que tiene una persona cierta capacidad para poder heredar en función de otra. Por ejemplo, digamos que si una persona muere, uno de los hijos muere, entonces el nieto, digamos que yo fuera el padre, muere mi hijo, entonces uno de mis nietos puede llegar y representar a este heredero por causa de muerte, puede ser por ser indigno o por alguna de las provisiones que ya estaban establecidas. Así es, muy bien, eso es básicamente lo que nos indica. A ver, Yolanda Isabel. Sí, licenciada. ¿Me puede leer el 929, por favor? Claro, con mucho gusto, licenciada. Gracias. Capítulo 3, representación hereditaria. Artículo 929. Casos en que hay representación. Reformado por el artículo 70 del decreto Ley 218. Derecho de representación hereditaria. Es el que tienen los descendientes de una persona para heredar en lugar de ella, si hubiera muerto antes que su causante. Igual, derecho existe cuando el heredero ha renunciado la herencia o la ha perdido por integridad. En estos casos, los hijos o descendientes tendrán derecho a heredar representando al repudiante o al excluido. En este caso, licenciada, sería, fíjese, yo escuché de un caso de una señora que en una propiedad vivían 7 hermanos. Y ahorita con lo del COVID, que es como que la mayoría de personas que se enfermaron, algunos fallecieron, ¿verdad? Entonces, uno de los hermanos dice que falleció, pero los hijos se quedaron en la casa porque pues el heredero principal fue el que falleció, ¿verdad? Entonces, automáticamente esto les pasa a los hijos, ¿verdad? Sí. Es la representación, ¿verdad? La representación. Ajá, y por las razones que nos decía Stalet, ¿verdad? Que son, básicamente, si hubiera muerto, ¿verdad? Antes que el causante, en los casos de indignidad y por renuncia, ¿verdad? Yo no quiero, por ejemplo, lo que me corresponde legalmente, pues, quienes van a suceder en mi lugar van a ser, por ejemplo, mis hijas, ¿verdad? O alguien que haya estado, por ejemplo, el caso Osborne, no sé si lo buscaron
búsquenlo en Google, ¿verdad? Incluso hace poco vi algo de eso y se lo compartí a Rosa, que veo en relación a ese caso, ¿verdad? Donde el hijo, pues, presuntamente, porque no ha sido condenado, me parece que repitieron el juicio, algo así, por motivos de los bienes, ¿verdad? Para obtener los bienes, presuntamente, pues, asesinó a sus padres, ¿verdad? Y él era un médico, entonces, en el caso de él, por ejemplo, si las personas, pues, él hubiera tratado de matarlos o haya sido condenado, ¿verdad? Por intentado darle muerte, ¿verdad? Él incurriría, pues, en una causa de indignidad. De todas maneras, imagínense, yo digo, saber qué pasará por la mente de estas personas, ¿verdad? Pero en este caso también se convertiría en un caso penal, ¿verdad, licenciada? Como parricidio. Sí, de hecho es un parricidio si se llega a comprobar y por eso es que está él siendo procesado, por mencionar un ejemplo. ¿Y cuántos casos no se miran, verdad? También en relación a esto. Pero ¿qué sucede, por ejemplo? ¿Existe algún plazo, una prescripción a la acción de indignidad? ¿Ustedes qué piensan? ¿Sí? A ver, Staller, ¿por qué dice que sí? En el artículo 918, pues bueno, hay una condicionante para que se cumpla, según de lo que dice en el artículo. Se lo voy a leer. Dice, solo puede deducirse acción para declarar la indignidad del heredero entre 2 años de que el indigno esté en posesión de la herencia o legado, y no se podrá intestar en esta acción contra sus herederos ni se ha iniciado durante la vida de este. Creo que no es el artículo, pero lo que sí establece es que la persona que va a testar puede otorgarle un perdón a esta persona que fue declarada por indignidad, pero ese perdón hay una condicionante para que sea válido y tiene que haber pasado, hecho, no lo recuerdo bien ahorita con precisión, si es que tendría que haber hecho primero el testamento y luego haberle dado el perdón para que no haya una condicionante de que fue por cierta obligación que lo volvió a hacer, sino que realmente tenga cierta lógica el haber dicho que lo incluyó en el testamento y fue perdonado. Sí, así es. De hecho, pues sí, ¿verdad? Tendría que ser en ese orden, ¿verdad? Para que tenga efectividad este tema. Muy bien. Vamos a tratar de ver qué otro artículo me interesa en relación a la sucesión testamentaria, porque recordemos que existen, ¿verdad? La sucesión por voluntad de una persona, ¿verdad? Manifestada en última voluntad, que es el testamento, y a falta de esta, pues la intestada y parte testada o parte intestada, ¿verdad? Entonces, lo que nos compete ahorita es ver en relación al testamento. Entonces, hay varios aquí aspectos que son importantes, pero que se relacionan. Si ustedes ven su capítulo 3 del Código Civil, pues tiende así como que tiene partes del testamento y otras partes digamos, que se utilizan en ambos, ¿verdad? En ambos, en el testamento o intestado, ¿verdad? Sucesorio intestado. Muy bien, y los testamentos, a ver, ¿cuáles son las características de los testamentos? María Mercedes mencionaba una, que es que personalísimo. ¿Puede revocarse el testamento? Yo ya no quiero dejarle a una de mis hijas porque, no sé, no lo deseo. Entonces solo le quiero dejar a una. ¿Podría yo revocar un testamento y después el día de mañana ya la perdono y volverla a colocar en el testamento? Sí, completamente. Sí, por ingratitud. También puede ser por ingratitud. Sí, también. Licenciada, porque es la voluntad de la persona. Sí, así es, ¿verdad? ¿En cuántos casos no se han visto, verdad, ustedes? En los cuales, pues, por las causas de indignidad, ¿verdad? Que, por ejemplo, hay muchos hijos que han abandonado. Yo he sabido de casos, ¿verdad? Me recuerdo de un caso de una señora que era compañera de trabajo de mi hija y de mi hermana, y ella decía de que ella le había heredado en vida a su hijo y después él, pues, contrajo matrimonio con alguien más y echó a la mamá a la calle, ¿verdad? Realmente, entonces son los errores, ¿verdad? Ahí es donde nosotros debemos de asesorar, ¿verdad? A nuestros clientes y hacerle ver todos estos aspectos importantes, ¿verdad? Y yo digo, bueno, si bien es cierto, ellos tienen el deseo
dejarlos, ¿verdad? De protegerlos, digamos, a un futuro. Siempre diría yo que hay que asesorarlos, ¿verdad? De que podría conservar el derecho de usufructo, ¿verdad? Y mejor que sea, pues, no sé, ¿verdad? Se me ocurre una donación entre vivos, podría ser con derecho de usufructo, ¿verdad? Para evitar ese tipo de aspectos, ¿verdad? A ver, ¿quién levantó la mano? ¿Yolanda? No. No, yo, licenciada, perdón, es que se me apagó. Yo a veces por poner el micrófono apago la cámara, no sé qué desmadres hago yo aquí. Si hacemos en ese caso, se podría, digamos, para que nuestro cliente tenga, digamos, una carga fiscal menos pesada, por lo que hablábamos la vez pasada, que a veces en el registro quieren grabar con el IVA las donaciones, aunque el Código Civil nos dice que la donación debe ser estimada y como lo que estamos... ¿cómo se llama? El impuesto se está pagando sobre el acto de donación, no sobre una compra-venta, pero convendría, por ejemplo, decirle al cliente que constituya un usufructo vitalicio sobre el inmueble y que luego haga la compra-venta con el hijo. Sí, ustedes lo que tienen que hacer, recordemos, es asesorarlos, ¿verdad? Ajá, para que solo tenga que pagar, por ejemplo, el 3% de timbres en lugar del 12% de IVA. Ajá, por ejemplo, usted puede hacer donación, pero esto y esto va a pasar. Usted puede hacer un testamento, pero estos aspectos tienen que ver. Entonces, ajá, esa es parte de nuestra función, ¿verdad? Asesorar a nuestros clientes. Ponerle todas las opciones, ajá, en la mesa. El menú, ¿verdad? Para que él escoja y hacerles bien ver los pro y contra de cada uno, ¿verdad? Porque les digo, miren, cuántos casos no he visto yo en relación a eso, ¿verdad? Que ya al momento, cuando ya, así le digo a mi hija pequeña, ya cuando sea viejita ni me vas a querer cuidar. Entonces, son situaciones, ¿verdad? Que se ven y de veras, miren, cercanos, conozco personas que, por ejemplo, ¿qué es lo que hacían las personas pues anteriormente? Le heredaban al hijo mayor, porque él que se encargara de repartirle a sus hermanos, pero ¿qué sucede si el hermano no quiere después repartirlo? Y yo he visto casos así, donde después él se apropia de todo y ya no le reparte nada a sus hermanos. Y legalmente, ¿qué se puede hacer si él lo heredó, verdad? Entonces, conozco otro caso donde la señora pensó que ella iba a fallecer antes y vino y le heredó al hijo. Lo dividió, lo heredó, y es un bien así grandísimo, y en la zona 1, y después el hijo y la señora ya no se murió, entonces ella quiere de regreso su bien, pero ¿qué sucede? Ya ella no es la propietaria, ¿verdad? Y ella dice, pues yo ya no quiero que vivan ahí, pero realmente eso no lo puede hacer, porque lo que sucedió fue que el hijo falleció, y vive ahí la esposa y los hijos, ¿verdad? Que tenía. Y ella dice, ya no quiero que vivan ahí, pero realmente ella ya no tiene la facultad de hacer eso, porque legalmente pues ya está inscrito, ¿verdad? En el registro. Ella ya no es la propietaria y no puede decir que me engañaron, porque realmente ahí está plasmada su voluntad, ¿verdad? Entonces, son aspectos que tenemos que nosotros asesorarle a nuestros clientes, ¿verdad? Para que ellos no incurran en esos errores. ¿Yolanda? Fíjese que hay otro caso también en el que la abuelita, se podría decir, bueno, está la hija de la señora y esta muchacha tuvo a una nieta. Entonces la abuelita vino y le dio en donación a la nieta, pero como los albaceas son los que cuidan de los bienes de la niña, son los papás todavía, ¿verdad? Entonces resulta que la hija está echando a su mamá de la propiedad porque dice que es de su hija, ¿verdad? Entonces, ahí es en donde también se debe de ver en esas situaciones, ¿verdad? De que cómo se les puede asesorar y qué es lo que se les puede decir. Entonces, yo le decía, como es una donación, puede hacer o pedir por ingratitud que se le destituya, ¿verdad? Pero no sé si en este caso convendría así o no. Bueno, ahí sí dependiendo, ¿verdad? Si es en relación a un testamento, pues se puede revocar, ¿verdad? Eso lo puede hacer. Pero si, por ejemplo, lo hizo una donación entre vivos, ahí sí ya no se puede, ¿verdad? Porque está transfiriendo la propiedad, ese es el problema, ¿verdad? Pero también, licenciada, en un caso así, hay que recordar que también la ley establece que si el donante está en necesidad de alimentos, el donatario está en obligación de trasladarle los frutos del bien donado.
al donante. Sí, pero son, digamos, de las excepciones que se podrían mencionar. Entonces, si la persona que hizo la donación está con mucha necesidad, lo podría plantear ante un juez y exponer su caso, llevar sus evidencias que no tiene trabajo, que no tiene ingresos y que hizo una donación en favor de tal gente y que ese inmueble lo pongan en arrendamiento y le den alimentos. Sí, lo que sí es que México sí protege, ¿verdad? En ese sentido, ¿verdad? Y aquí en Guatemala es un poco complicado en esa situación, ¿verdad, licenciada? No, pero sí lo establece el Código Civil en el tema de las donaciones. Yo he visto que sí lo establece, pero también es difícil de que en realidad la ley se cumpla. Lo que sucede es que imagínense ustedes, pues no sé, ¿verdad? Quiénes han de procurar, pero miren, los procesos están, las audiencias lejísimos, ¿verdad? Mientras llega la audiencia y se da, muchas personas pues desisten, ¿verdad? Porque realmente es demasiado difícil, ¿verdad? ¿Y qué hace para mientras, verdad? ¿Qué es lo que puede hacer la persona? Si un amparo cuesta, pues que se resuelva, imagínense algo que no es la vía ordinaria, sí es complicado, es bien difícil, ¿verdad? Héctor. Sí, licenciada, muy buenas noches, compañeros. Fíjese que hay un caso, me comentaron eso hace mucho, 15 días. Uh-huh. Resulta de que en su momento hay una señora por acá que ya es anciana, por supuesto. En su momento tenía bastantes deudas y obviamente también tenía bastantes propiedades. Sin embargo, antes de que se lo embargaran, ella, pues no sé cómo le hizo, ¿verdad? Pero le cedió sus bienes a una sobrina que en ese entonces era menor de edad, con tal de que no se lo embargaran. Entonces, ya hace poco, cabal me comentaban de que pues dicha señora terminó de pagar sus deudas, salió con todo eso, pero lastimosamente ya su sobrina ya no le quiso devolver sus cosas, o sea, no le quiso devolver ni las propiedades, no le quiso devolver también, yo creo que unos bienes muebles. Y resulta de que la señora pues prácticamente quedó ciega. Entonces ahora la tienen prácticamente arrinconada en una galerita de lámina. Y hace poco, según me comentaban, ¿verdad?, de que padeció del COVID y ahí la dejaron. Entonces ella le consultó a una su vecina qué podía hacer, si las podía recuperar, ¿verdad? Y yo pues sin querer lo escuché, pero me quedé con esa intriga de que qué se podría hacer en este caso, ¿verdad? Esa sería la situación en la cual pues se asemeja a lo que usted comentaba. Entonces, ya lo decía la compañera María Mercedes, pues en este caso se lo cedió a su sobrina siendo menor. Bueno, en este caso era menor de edad. ¿Será que todavía puede recuperarlo? Pregunto. Y gracias, licenciada, por el espacio. Mire, no hay pena, Héctor. En primer lugar, aquí hay un alzamiento de bienes, ¿verdad? Que ella, pues, con tal de evadir su responsabilidad, ¿verdad?, al transferir la propiedad, pues, ahí podría haber accionado el acreedor. Y después, pues, ya le cedió la propiedad. Miren, pues, que tengan bienes los menores de edad más complicadísimo. Es complicadísimo porque realmente hay que hacer un proceso, hay que demostrar que hay una utilidad y necesidad de vender el bien. O sea, eso es algo así difícil, ¿verdad? Bien, bien complicado. Y además, si ella ya es mayor de edad, ella tiene la propiedad, ¿verdad? Legalmente se la cedió. Ahí ya no puede, la verdad, ya no puede y hacer ya nada, ¿verdad? A menos que haya sido, por ejemplo, bueno, tuvo que ser una donación entre vivos, ¿verdad? Miren, son errores, ¿verdad?, que cometen las personas con tal de evadir, y la verdad es que es bien difícil porque así como ella, que ya está hasta ciega la señora, ¿verdad? Y quién por ella, y a veces son los errores que cometen, ¿verdad? A veces los mismos padres y uno de padres debe de pensar también, por ejemplo, los que tenemos hijas, ¿verdad? Pensar qué tipo de parejas pueden tener las hijas. O sea, hasta eso tiene que pensar uno, porque tal vez ellas son las mejores hijas del mundo. Las pero hijas y los hijos también, licenciada, porque hay unas patojas que son más ¿verdad? ¿Verdad? Entonces nosotros
como abogado. Más que todo las patojas, licenciada. Todas y mujeres, no hay que discriminar de todo ahí. Miren, No, pero lo que licenciada, el compañero, el caso de la señora que se quedó ciega, revísese el artículo 1876. Dice, el donante que desmejora de fortuna puede reducir la donación en la parte necesaria para sus alimentos. Si fueren varias las donaciones hechas a diversas personas, la reducción comenzará por la última fecha y se continuará con la inmediata anterior hasta llegar a la más antigua. Habiendo diversas donaciones otorgadas en la misma fecha, se hará la reducción a prorrata. O sea, se puede hacer la donación y si la persona luego está en necesidad, reducirla. Mire. Reducirlo, pero es difícil, ¿verdad? Es difícil por el trámite, ¿verdad? Tal vez ni siquiera lo vaya a poder ver, ¿verdad? Porque recordemos que esa justicia pronta y cumplida así queda solo en papel, ¿verdad? Un eslogan que de verdad no se da. Esa es la realidad. Es la realidad, ¿verdad? Ustedes, entonces, sí son aspectos que tenemos que ver, ¿verdad? Y ahí es donde está nuestra función de modeladora, de asesorar a nuestros clientes, ¿verdad? De intervenir. Bueno, vamos a tratar de avanzar acá. Por ejemplo, tal vez alguien me colabora leyendo el artículo 930. Buenas noches, licenciada. 930. Representación en la línea colateral. En la línea colateral corresponde la representación solamente a los hijos de los hermanos quienes heredan por estirpes si concurren con sus tíos. Muy bien, gracias. ¿Y el 931, su lema? Buenas noches, licenciada. Artículo 931. No hay representación en la línea ascendiente ni de ningún otro pariente fuera de los mencionados en los artículos anteriores. ¿Verdad? Acá coloquémosle, gracias, que no hay representación, ¿verdad? Para que después no nos cueste ubicar. ¿Y qué querrá decir en el 930 por estirpes? ¿Se refiere a la misma familia? No. A ver, ¿quién más? Creo que esto tiene que ver por el hecho de que la primera, cuando se hace la repartición de los bienes, en el caso de los primeros, de los herederos que lo hacen en nombre propio, se hace la división por cabezas. Eso quiere decir que cada quien recibe proporcionalmente. Así en es. este caso, el de por estirpe quiere decir que va a volver a hacer una nueva repartición, pero no es sobre el total, sino va a ser respecto al pedacito que le correspondía a él, se vuelve a hacer proporcionalmente, pero solo sobre ellos. Así es, eso es lo que quiere decir en proporción, ¿verdad? Muy bien. Miren, son varios artículos los que nos faltan por ver. Yo voy a tratar de darles acá. Ustedes a las 7 tienen, ¿qué? Tienen financiero, ¿no? ¿Qué es que les Tributario. Tributario, ¿verdad? Es difícil y miren que ya lo último. Yo me recuerdo que el ICAM Almengor, muy bueno, por cierto. Es muy, muy bueno. Porque miren que en cuántas generaciones han dado clases ellos, ¿verdad? Y olvídense. Muy bien, vamos a seguir. A ver, en el artículo 935, que alguien me haga favor de leerlo. La verdad es que esto pues ya lo mencioné en la clase pasada, ¿verdad? Pero si lo leemos para recordarlo, por favor. Concepto del testamento. El testamento es un acto puramente personal y de carácter revocable, por el cual una persona dispone del todo o de parte de sus bienes para después de su muerte. Muy bien, gracias. La excepción, pues, aquí vamos a relacionarlo, ¿verdad?, con el artículo 212 del Código Civil. A ver, ¿quién me hace favor de leérmelo? Bueno, este es el 936, en realidad, el que tiene que ver. Tal vez alguien me lee el 936 previamente. Artículo 936. Límites de la libertad de testar. La libertad de testar solo tiene por límite el derecho que algunas personas tienen a ser alimentadas. Muy bien, gracias. A ver, Yolanda, el 212 del Código Civil. Con mucho gusto, licenciada. Gracias. Artículo 212. El reconocimiento no es revocable.
El reconocimiento no es revocable por el que lo hizo. Si se ha hecho en testamento y se revoca, no se tiene por revocado el reconocimiento. Tampoco puede sujetarse a ninguna modalidad. Muy bien, gracias. Pero ¿pueden entonces reconocerse hijos mediante un testamento? ¿Sí se puede? Sí, se puede. Se puede, licenciada. ¿Verdad? Entonces acá nos indica que podemos revocar, ¿verdad?, el testamento, menos esa parte relacionada con el reconocimiento de hijos, ¿verdad? Y vamos a ver qué otro me interesa de acá. Una pregunta, licenciada. ¿Eso quiere decir que cuando se elabora, digamos, se hace el primer testamento, en este testamento luego a los 10 años hace una revocatoria de ese testamento primero, se vuelve a hacer un tercer testamento y termina siendo un cuarto testamento? Cuando ya la persona muere, los 4 testamentos se ponen a la vista al final y se ve qué es lo que modificó en cada uno, o cómo es ese proceso ya como tal, porque todos los testamentos nadie los ha visto hasta el día que fallece. Uh-huh. Sí, hay que, cuando fallece alguien, ustedes pues lo primero que tienen que hacer es ir a preguntar al archivo de protocolos, ¿verdad?, si se presentó algún testamento, ¿verdad? Y ustedes van a solicitar que se abran esos testamentos y sobre eso se hace un acta, y esa certificación es la que nosotros vamos a necesitar para nuestro proceso. Entonces, si aparecen, por ejemplo, 3, 4 o 5, los que sean, pues obviamente tendríamos que solicitar sobre todos, porque realmente el último es el que de verdad debería de valer, ¿verdad? Porque si se hace una revocación, pues hizo uno nuevo, un tercero sería, pero ¿cómo lo vamos a saber nosotros, verdad? Y también si hubo un reconocimiento de un hijo, esa parte, aunque él haya revocado un testamento, sí tendríamos que solicitar, ¿verdad? Porque esa parte pues es importante, porque él, si es menor de edad, pues va a tener derechos, ¿verdad?, según la ley, ¿verdad? Entonces, esa es la parte. También sería bueno mencionarlo, el artículo, ahorita les digo cuál. Yo tengo mucho frío, ¿saben? Aquí hay un frío. Vamos a ver, el artículo 37, Scalet, la literal A del Código de Notariado. Artículo 37. Literal A. Remitir al director del Archivo General de Protocolos dentro de los 25 días hábiles siguientes al otorgamiento de cada escritura pública, testimonio especial en papel sellado de menor valor, con los timbres notariales adheridos de conformidad con la ley en los departamentos de la República, excluyendo al de Guatemala. El notario podrá entregar dichos testimonios al juez de primera instancia, quien extenderá el comprobante respectivo y lo remitirá inmediatamente al Archivo General de Protocolos. Cuando se trate de testamento o donaciones por causa de muerte, así como sus modificaciones o revocaciones, el testimonio se entregará en plica firmada y sellada por el notario, expresando en la misma el número de orden, lugar, fecha, hora y objeto del instrumento, nombre del otorgante, así como el número de registros de la hoja de papel de protocolo en el que fue extendido. Muy bien, gracias. Entonces acá nos indica, ¿verdad?, que al archivo pues vamos a solicitar, ¿verdad?, estas serían certificaciones, como recordemos que esta es una obligación del testimonio especial. Este testimonio especial ahí tenemos que tener cuidado, porque por ejemplo cuando era fin de trimestre llegaban aquella cantidad de testimonios especiales a presentarse. Pero entre todos esos nosotros teníamos que revisar qué era lo que estaban presentando cuando yo trabajaba ahí. Y pues, por ejemplo, habían unos notarios que, como decimos, se les chispoteaba, ¿verdad? Se les iba a ellos presentarlo así como un testimonio especial normal, ¿verdad? Y no, mire, esto tiene que venir en plica, ¿verdad? Inclusive me recuerdo de, por ética no les puedo decir quién, ¿verdad? Pero llegó una notaria a hacer revisión de protocolo y pues ya leyendo, ¿verdad?, ahora pues no se puede hacer, ¿verdad?, que revisar los testamentos, ¿verdad? Porque en la ley indica que no pueden ser públicos, ¿verdad? Y que solo pues los asesores o la directora del archivo o los jueces de primera instancia podrían revisar, ¿verdad? Pero ¿qué sucedía? Anteriormente pues sí se hacía pues la revisión, y cuando vimos en el testamento, en los testamentos, ella tenía como 3, 4 testamentos
ella no cumplía con lo que está regulado en el artículo 42, numeral 3, que nos indica: la escritura pública de testamento, además de las formalidades generales, contendrá las especialidades siguientes. Tres, mejor dicho. La presencia de 2 testigos que reúnan la calidad que exige esta ley, ¿verdad? Y esos testigos son tan importantes, ¿verdad?, en este tipo de instrumentos, porque nos están indicando de que está cumpliéndose una voluntad, que la persona llega por su propia voluntad, de que expresa y que es su deseo plasmar lo que se indica ahí, ¿verdad? Entonces, yo le digo, mire, licenciada, fíjese que acá usted no colocó, ¿verdad?, los testigos que nos indica la ley. Ay, Dios mío, y ella así como que, bueno, ¿y ahora qué? Que me firmen, ¿verdad? Pero yo dije, eso no lo puede hacer tampoco, ¿verdad? Porque ahí estamos ya alterando un documento que nosotros ya presentamos ante una institución, ¿verdad? Y dije, bueno, ahí es cosa de ella, porque realmente ya era responsabilidad, ¿verdad? La responsabilidad del notario. Pero ¿qué sucede? Por ejemplo, ustedes, todo lo que tiene que ver con bienes inmuebles, y más cuando fallece alguien, es de un problema que se los juro que sí. Entonces, ¿qué iba a pasar en el futuro? Eso lo iban a impugnar, obviamente, ¿verdad?, los interesados. Los interesados, si ustedes están del otro lado, ¿verdad?, son contratados por una persona tercera que tiene, pues, puede decir, bueno, el causante dejó los bienes y los repartió de tal manera, pero alguien que haya quedado desheredado, que no haya estado dentro del testamento, que exista un acreedor, impugna ese testamento, porque obviamente ya había quedado un registro donde la notaria falló, ¿verdad? Y no cumplió con lo que se encuentra regulado, que son formalidades especiales, ¿verdad? Hay que dimensionar ustedes, porque muchos de los problemas que nosotros como notarios se los dejamos a las personas, y máximo cuando ya fallece el notario, miren, ustedes no se imaginan eso. Uno de los problemas que salen, ¿verdad? Y pobre los clientes, o sea, eso es lo que vamos, ¿verdad? A lo que vamos, que nosotros tenemos que darle fortalecerlos para evitar a futuro problemas, ¿verdad? Entonces, es por eso la importancia que nosotros debemos de cumplir, ¿verdad? Por ejemplo, ese tipo de aspectos no se nos pueden pasar a nosotros, ¿verdad? Los testigos, incluso hay unos que graban, otros que dejan, pues ahí sí que la impresión digital, ¿verdad? Para que tenga más certeza, digamos, el documento, pero sí mucho ojo, ¿verdad? Con este tipo de situaciones. A ver, en ese caso el testamento es nulo desde el inicio, ¿no? Porque no cumple con una de las solemnidades establecidas. Así es, sí, o sea, pero eso sí sería, por ejemplo, Stalet es el abogado de uno que quedó desheredado, con total solvencia puede solicitarlo, ¿verdad? La nulidad del instrumento, ¿verdad? El testamento, porque realmente no podía tener conocimiento anteriormente, porque hasta ahí se está abriendo la plica, ¿verdad? Entonces, sí, y después aparece, y supónganse que la notaria haya presentado otra plica ya con las firmas de los testigos y la unidad del acto, ¿dónde quedó? ¿Verdad? Son cositas, ¿verdad? Que sí tenemos que ir viendo este tipo de aspectos bien importantes, porque los problemas se avecinan para nuestros pobres clientes, ¿verdad? Vamos a ver, el artículo 213 del Código Civil nos indica: es válido el reconocimiento que se hace por medio de testamento, aunque éste se declare nulo por falta de requisitos testamentarios especiales que no hubieran anulado el acto si solo se hubiera otorgado el reconocimiento. Por ejemplo, en ese caso, supónganse, en el caso que les menciono, se haya reconocido a un hijo, ¿qué piensa? A ver, Stalet, ¿qué piensa? A ver, María Mercedes, ¿qué piensa? Y todo es el que quiera hablar también. ¿Qué piensa? El reconocimiento del hijo queda firme, aunque el testamento se declare nulo. Este es el cabal, el artículo, ¿verdad? Entonces, ahí sí que lo que yo necesito es, más que leer letra muerta, necesito que ustedes analicen, ¿verdad? ¿Qué aspectos se podrían dar? Porque miren, pues a su oficina no les van a ir a preguntar a ustedes, mire, ¿qué es el testamento? No, pues a ustedes les van a llevar problemas, ¿verdad? Y ustedes se los tienen que solucionar a la gente. Y sobre eso ustedes van a cobrar, ¿verdad? Entonces, por eso es que es importante que ustedes, pues, analicen, ¿verdad? A ver, ¿quién me lee? Sergio Ricardo.
No sé si están ahí. O Rosa está muy callada hoy. Sí, Linda, perdón, estoy un poquito calladita, pero aquí estoy. ¿Qué artículo es el que desea de que podamos leer? El 941. 941. Artículo 941. Código Civil. Código Civil. El hijo póstumo, el nacido después de hecho el testamento, si no hubieren sido desheredados de manera expresa y el testador hubiere distribuido desigualmente sus bienes entre los hijos, tendrán derecho a una parte de la herencia equivalente a la porción que les correspondería, si toda la herencia se hubiere repartido en partes iguales. Si los herederos testamentarios no son hijos del testador, el hijo póstumo y el nacido después de hecho el testamento que no hubiere sido desheredado expresamente, tendrán derecho al 50% de la herencia. En ambos casos, la porción hereditaria que corresponda al hijo póstumo o al nacido después de hecho el testamento se deducirá a prorrata de las porciones correspondientes a los herederos testamentarios. El hijo pretérido se reputa desheredado. Muy bien, gracias. Aquí hay varios aspectos que tenemos que ver. Licenciada, disculpe, antes de que continúe, es que a mí me quedó una duda con el artículo anterior, el 213. Ajá. Cuando esto significa que, por ejemplo, en el testamento, en el primer testamento que realiza una persona, establece que reconoce como hijo suyo a fulanito de tal de 16 años y le deja un inmueble a su nombre. Pero años después revoca ese testamento y establece, ya no lo menciona al muchacho de 16 años, sino que le deje ese bien a otro de sus hijos. Aunque este hijo anterior sea ilegítimo y toda la cosa, él siempre va a tener ese derecho sobre el inmueble. Bueno, ahí hay varios aspectos, ¿verdad? Porque aquí lo que nos indica este artículo es que se puede revocar, ¿verdad? El testamento en sí, menos el reconocimiento. O sea, ahí ya lo reconoció. Ya no le puede quitar ese derecho, ¿verdad? Ahora, en relación al bien, él puede disponer, ¿verdad? El bien, porque puede revocarlo, o puede que después haya tenido un problema con él y se lo dispone de dejárselo a alguien más. Entonces, la revocación digamos, de lo que había dejado heredado, él puede disponer después, mientras siga con vida, ¿verdad? Puede disponer de los bienes como quiera, ¿verdad? Ya no es que precisamente no es como la donación entre vivos, ¿verdad? Ok, licenciada, en caso de que... firme el reconocimiento. Uh-huh. Y al momento de que lo reconoce, si este hijo ilegítimo no hubiera tenido el apellido del padre, ya él sí podría hacer los trámites en su partida de nacimiento para cambiarse. Y el cambio de nombre en sí, aunque ya esté muerto el papá, Alita. Haría el reconocimiento del hijo, pues ya lo reconoció, ¿verdad? Ahí lo reconoce con este artículo, ¿verdad? Tendrían que hacerle la razón en el registro en RENAP, porque le está reconociendo mediante testamento. Ok, muchas gracias, licenciada. Disculpe. No tenga. A ver, Stalet se me fue. No, aquí sigo. Va. ¿Qué piensa del 941 para finalizar? Porque ya no me da tiempo, pero lo que voy a hacer es que lo que pasa de ustedes es que necesito avanzar con otros par de temas, porque si ustedes ya se pusieron a ver, quedan como 3 o 4 clases. Entonces, yo esta la voy a terminar grabándola, ¿verdad? Y la siguiente clase vamos a tener un tema nuevo, ¿verdad? Para no seguir acá. Lo que sucede en el 941 es que si nos vamos a la parte de la Constitución reconoce que una persona adquiere derechos a partir de cierto punto. Entonces, en este caso, el hijo póstumo, que no ha nacido, pero al nacer, él adquiere tiene todos los derechos que le corresponden. Por ende, pasa a ser heredero, a excepción, como ahí mismo dice,
que él mismo designe que a esta persona que, porque quizá tenía alguna duda de saber si era hijo suyo o no era hijo suyo, entonces lo deshereda como tal, sí tiene esa disposición, porque no es como obligación, no es obligación que lo hereden a uno, sino a excepción de que quede intestado, ahí sí él podría intervenir y pelear algún derecho, pero si está ya todo designado en el testamento, no hay forma de poderlo pelear. Ajá. Y el hijo pretérito, este es el que queda, el que no quedó incluido, creo que es la interpretación del pretérito, si mi memoria no me falla. En este caso, mientras que no se indique que queda fuera de la herencia y no haya dejado en legados toda la herencia, sino no declaró a ninguno como titular universal, él tiene derecho a poder, tiene derecho a pelear alguna parte de la herencia, siempre y cuando no haya dejado nada expreso el testador respecto a los bienes, si los dejó en legados o dejó a título universal a una sola persona, o alguna característica en particular que dijera, no, es que mira, aquí su última voluntad fue esta, entonces esta persona también puede pelear alguna parte de la herencia. Bien. A ver, María Mercedes, gracias, Estalet. Y supónganse que el hijo póstumo, él hubiera decidido desheredarlo expresamente. Entonces ahí no tiene derecho a la herencia, solo el reconocimiento del apellido, porque es voluntad del testador. Como podría desheredar a un hijo de matrimonio o a cualquier persona. Ajá. Con una única limitación del 936, ¿verdad? Que nos indica lo referente a alimentos. Alimentos, ajá. Bueno, vamos a dejar la clase hasta acá. Voy a grabar el resto de la clase, ¿verdad? Para que nosotros tomemos un nuevo tema, porque me faltaron pues las clases de testamento, que eso es más lo que básicamente me faltó, ¿verdad? Para que terminemos este tema. Una pregunta, licenciada, antes de que nos retiremos, solo para tener una idea más o menos, ¿tiene idea cuáles son los otros temas que según el calendario tenemos como 4 clases máximo, a menos de que tengamos clase dentro de? ¿Cuáles serán los temas que todavía piensa lograr abordar como para tener una idea más o menos hasta dónde podríamos estudiar? Ajá, el arrendamiento, por ejemplo, ese sí me interesa. El mutuo, digamos, la carta de pago, las capitulaciones matrimoniales, y esos son los que más me importan, porque las sociedades, el del tema de las sociedades, pues digamos que lo cubrimos con la de las conferencias, ¿verdad? Que nos habló el asesor del registrador, ¿verdad? Entonces ese sí es bastante completa esa conferencia. Esos serían básicamente los que me faltaría, que siento que son los más como importantes, ¿verdad? Igual yo les voy a subir pues el material que tenga y todo, ¿verdad? Al Classroom, ¿verdad? Para que lo tengan y los ejemplos, ¿verdad? De hoy. Hoy les voy a subir una parte nada más, ¿verdad? Y ya voy a trabajar un poco de las clases porque sí las tengo, pero no lo tengo formalmente, digamos, para que lo tengan como guía, ¿verdad? Bueno. Entonces, licenciada, disculpen la pregunta. Entonces, el tema que usted dice que está como un poco más amplio es con base a lo que se evalúe en la prueba corta de los licenciados. De la sociedad no lo hemos evaluado. La sociedad esa parte. Ajá. Esa es la de Julio Aguilar, por si quieren. Licenciada, si nos pudiera compartir la fecha de esa conferencia, nada más para recordarnos bien cuál de todas esas, que fueron tantas que... Por favor, gracias. Sí, miren, pues a mí me interesan básicamente, ahorita se me vienen, pero voy a revisar si no me importa más otra. Son 3 las que me interesan que miren. La de Julio Aguilar, que es el del registro, voy a ponerle las fechas, ¿verdad? Pero igual, la del licenciado Josué Canas también, que él nos habló acerca del testamento, que fue muy completo también. Y la directora del archivo de protocolos, que fue la última. Pero esa, pues también yo les voy a abordar ese tema, porque ese tema me interesa, ¿verdad? Ese tema también se me olvidó decirles, Talet, que ese también lo voy a ver, la supervisión notarial, ¿verdad?
porque es un aspecto que el decano me decía, mira, me dice, incluyamos en el diplomado, porque ese diplomado pues fue de parte de decanatura también, ¿verdad? Mira, me interesa que veamos la revisión de protocolo, porque muchos recién graduados, pues ahí es donde se van a estrellar, ¿verdad? Ustedes en la pared al momento de revisión. Los amonestan, ¿verdad? Porque hay aspectos que se les van, ¿verdad? Entonces, yo lo que quiero es como evitar, ¿verdad? Hacer como un filtro, decirles, miren, esto les puede pasar si hacen esto. Entonces, sí, es un aspecto que sí quisiera abordarlo hoy. Entonces, esa clase sí la voy a dar, ¿verdad? Entonces, eso sería básicamente, por si quieren avanzar. Bueno. Mil gracias, licenciada. Dios le bendiga mucho. Gracias. Nada. Ahí para servirles, bueno. Feliz noche. Les deseo una feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, licenciada. Gracias, licenciada. Feliz noche. Feliz noche, licenciada y compañeros. Feliz noche, gracias. A todos. Yes. Ruby. Sí, buenas noches, licenciada. Buenas noches. Disculpe, fíjese que yo le quería preguntar sobre no sé si ya pudo subir las notas de la primera retrasada. No, mire, pues yo ya las tengo calificadas. De la primera, o sea, para el programa en sí de la facultad no puedo subir ni una porque no sabemos quiénes son ustedes realmente, solo por Classroom. Entonces no hay un cuadro, digamos, en el sistema en sí, no lo puedo subir. Solo en Excel, digamos que lo he compartido en Classroom, solo ahí. Y los de la segunda retrasada, yo ya los subí, solo no subí los que no me reportaron su pago. Después algunos pues ya me hicieron ver el pago, pero no he logrado como hacer el cuadro, ¿verdad? Entonces, en eso estoy pendiente, ¿verdad? Pero ya la nota incluso ya la tengo, ¿verdad? Solo estoy esperando el recibo de pago. Sí, porque yo ya vi mi nota, o sea, yo ya gané mi clase con la primera retrasada, ya le subí la boleta y todo, pero... Sí, ahí al sistema no se puede todavía. Sí, pues. Va, está bien, licenciada, gracias. Feliz noche. Muy bien, feliz noche. Licenciada, disculpe la pregunta. Es que fíjese que a mí se me descompuso mi celular y entonces no había visto que usted nos había solicitado en Classroom que subiéramos la boleta de pago de la primera evaluación de retrasada. Entonces yo ya la subí y subí la de la primera y la segunda, o sea, pagué 2 veces, ¿no? Porque no sabía si me iba a tomar en cuenta una o la otra, entonces ya le subí al sistema las 2 boletas de pago. Vale. Voy a revisar entonces, Yolanda, porque sí, perfecto. La verdad no he comparado los recibos últimos que me subieron, ¿verdad? Pero ya solo eso estoy pendiente, que la nota ya la tengo. Ok, perfecto, licenciada, muy amable. Yo es que me quedé con la duda de si se me toma en cuenta o no, porque igual ya lo subí tarde, pero es que no había visto. Pero bueno, ya les subí. Muchas gracias. Bye. Feliz noche. Bye, feliz noche. Gracias.